Hola y bienvenidos a su podcast MMA en español. Mi nombre es Carlos García y el día de hoy Félix no nos pudo acompañar, sin embargo esperemos para la próxima ocasión esté con nosotros. Hoy hablaremos sobre qué es el TRT por sus siglas en inglés, terapia de sustitución de testosterona. ¿Qué es la terapia de sustitución de testosterona? A grandes rasgos, esta terapia es utilizada en peleadores que no pueden producir su nivel óptimo de testosterona por su edad. Gente como Chael Sonnen, como Randy Couture, como viene siendo Vitor Belfort últimamente, Rampage Jackson, Nate Marquardt, entre otros. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta terapia? Bueno, los pros claramente son un mejor desempeño a su edad. El mejor ejemplo que se me ocurre en este momento es peleadores mayores de 30 años que quieren pelear como si tuvieran 20. La terapia de sustitución de testosterona es simple y sencillamente la mejor opción que estos pueden usar. Y sus contras, bueno, esa terapia está recomendada para gente mayor de 30 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo masculino a esa edad es cuando empieza a bajar los niveles comunes u óptimos de testosterona. Si se utiliza en años previos, puede afectar a los riñones, puede afectar el hígado e incluso puede producir una bajos niveles de testosterona en años futuros. Hay casos un poco comunes, como vienen siendo Tito Ortiz, quien sufriera 3 operaciones mayores, cuello, espalda y rodilla. Él, para rendir, para regresar a pelear en UFC al nivel que UFC le exigía, independientemente de los resultados, hizo uso de esta terapia durante muchos años. También un ejemplo es Randy Couture, quien, bueno, fue uno de los peleadores más longevos dentro de UFC y también hizo uso de esta terapia. ¿Cómo se administra el TRT? Bueno, es testosterona sintética, la cual es inyectada. ¿Por qué inyectada? El uso oral de esta terapia está relacionado con el cáncer de estómago, cáncer de hígado y cáncer de riñones. Así que para evitar cualquier problema de este tipo ha sido predilecto el hecho de usarlo como inyecciones. ¿Es legal? Sí, es legal en la mayoría de las comisiones atléticas y la mayoría de los estados. También es permitido en diferentes empresas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos me parece que todas las comisiones atléticas que regulan los estados donde se llevan a cabo eventos de MMA permiten el TRT, obviamente prescrito. Pero si tomamos un ejemplo como UFC On Fuel TV 9, que se va a llevar a cabo en Brasil, con Belfort, contra Luke Rockhold, el médico a cargo de la Comisión Atlética de Brasil ya dio luz verde a Belfort para hacer uso de esa terapia. Y bueno, no sé si algunos de ustedes tienen dudas, nos las pueden mandar en Twitter y ahí las contestaremos con todo gusto. Ahora pasemos a las preguntas que durante la semana nos fueron llegando. Nos pregunta Willy Bertus, ¿crees que la próxima retadora al título femenino en la UFC sea Marloes Coenen? No, no creemos eso. ¿Por qué? Porque Marloes Coenen actualmente pelea para Invicta FC y me parece que la próxima retadora para el título de Ronda Rousey será la ganadora entre Miesha Tate y Kat Zingano. Así que no veo a Marloes Coenen peleando por un título de UFC en un futuro cercano. Nos pregunta UFC Champions, si Fyodor Emelianenko aceptara pelear en UFC Rusia, ¿con quién creen que debería pelear? Bueno, Fyodor era un peso completo, seguramente debería enfrentar a algún top de los pesos completos de UFC. Me encantaría verlo contra Caín Velázquez, pero creo que no estoy listo para ver perder a ninguno de los dos otra vez. Sin embargo, contra Junior Dos Santos o contra Alistair Overeem sería una pelea bastante interesante. Nos pregunta José Rodríguez, hay luchas igualadas que ninguno de los dos merece ganar o perder.
y nunca hablan en empate. ¿Por qué tan pocos empates? Bueno, eso depende más que nada del criterio del juez, de cómo habrá calificado la pelea. Digo, están a escasos 3 metros del octágono. Tal vez hay cosas que nosotros no llegamos a ver, no alcanzamos a definir por verlo en una pantalla, que sí se pueden definir o pueden cambiar la decisión de un juez a escasos metros del octágono. Nos pregunta Iván Mercado. ¿Piensan que la derrota de Overeem se debe a que dejó de consumir sustancias ilegales? Bueno, ahí hay que aclarar. Overeem no consumía sustancias ilegales tal cual. Overeem, posterior a enfrentar a Brock Lesnar, tuvo una lesión en una costilla y en cuanto se le dio luz verde para enfrentar a Junior Dos Santos, su médico le recomendó un medicamento para tratar de sanar lo más rápido posible esa costilla. Este medicamento contenía anabólicos, así que no es como directamente el consumir testosterona o el consumir drogas para el desempeño. Sin embargo, en cuanto a la derrota de Overeem, pienso que es más relacionada a la poca disciplina que este tuvo durante su entrenamiento con los Black Zillions. Creo que se confió, sí, claro. Y bueno, el confiarse y el ser indisciplinado te pasan factura tarde o temprano. Nos pregunta Gustavo Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Cuál crees que es el futuro de la división femenina en UFC? Bueno, me parece que después del sábado pasado hay campeona, una campeona que ya se consagró. Sin embargo, la mayoría de las peleadoras o contendientes es gente que ya venció en Strikeforce. Primero tienen que consolidar la división y, bueno, crear un roster de la división femenina. Nos pregunta Alejandro Castillo. ¿Qué es más fácil para un peleador, subir o bajar de categoría? Bueno, depende del peleador. Hemos visto a Frankie Edgar cortar peso para bajar a los Pluma, a las 145 libras, de una manera fácil, así como hemos visto a B.A. Penn subir de los ligeros a los welter. Incluso Overeem era un peso medio cuando empezó su carrera como arte marcialista, fue peso semicompleto. Dan Henderson llegó a pelear en peso welter en UFC hace ya bastantes años, y sin embargo ha peleado en peso completo, semicompleto y peso medio. ¿Qué piensan? Nos pregunta John Ortiz. ¿Qué piensan del actual esquema para elegir a los contendientes al título? Bueno, yo diría que tal esquema no existe. ¿Por qué? Porque hoy UFC te da la oportunidad de pelear por el título aun si vienes de una derrota. Algo que en lo personal se me hace incorrecto, pero el negocio es el negocio. Nos pregunta José Morales. ¿Qué opinan de los interinatos cuando el campeón se lesiona mucho tiempo? Caso Cruz y GSP. Bueno, ambos son campeones indiscutibles. GSP, futuro Hall of Famer, futuro de los mejores peleadores que pueden existir hoy en día. Se lesionó y bueno, yo preferiría esperar a que GSP retomara ese nivel, a que regresara con un nivel pobre y diera una pelea pobre. El mismo caso de Dominick Cruz. Bueno, Dominick Cruz tuvo una lesión, recayó después de la primera operación que tuvo en la rodilla. Me parece que durante la recuperación se volvió a lesionar. Sin embargo, es mejor que tarden en recuperarse, en obtener ese nivel, a que regresen a pelear con un nivel pobre. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este podcast. En un futuro habrá más ediciones con mejor calidad y con mejor planeación. Gracias. Se despide Carlos García, servidor.